2017. Comenzamos el año del 65 aniversario del Instituto Politécnico Loyola, con un recorrido por los momentos significativos de su historia desde su fundación hasta el presente. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Saludos a todos los oyentes por seguir cada semana estas historias reales. Agradecemos su sintonía por los 98.3, Magis FM y todas nuestras redes sociales. ¿Cuánto se aprende escuchando a la gente? Qué gratificante es conocer de la disciplina de la vida de las personas. La planificación está relacionada con los esfuerzos a fin de cumplir objetivos. Esta semana tenemos el placer de conversar con una dama llena de propósitos, con gran claridad meridiana de cuál es su camino. Esta semana Huellas habla con Pamela Martich. Su pasión por las matemáticas. Me exoneraron matemáticas, me exoneraron la 1 y la 2 por el nivel tan avanzado en matemáticas que Loyola siempre ha tenido y siempre se ha caracterizado. Su firme determinación por la electrónica digital. Siempre he sido amante de las computadoras, siempre me ha gustado la tecnología y como que electrónica digital era la carrera que más se asociaba a eso. La historia de su proyecto de feria técnica. Uno de los paneles solares se rompió, estaban en mi casa y un tío mío fue a ponerle la mano a uno de ellos. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa, Huellas. Estás escuchando Huellas. Esta semana Huellas habla con Pamela Martich. Saludos a nuestros amigos de Huellas. Hoy vamos a tener una entrevista especial. Casi nunca entrevistamos a damas, a chicas, pero en esta segunda parte vamos detrás de entrevistar a antiguas alumnas. Hoy vamos a conversar con Pamela Martich. Ella fue antigua alumna del Politécnico Loyola y esa pregunta que yo siempre hago de Pamela, ¿qué te motivó o quién te motivó a estudiar en el Instituto Politécnico Loyola? Ok. Tú sabes que inicialmente en Loyola no había mujeres. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo estudié inicialmente en el taller infantil y luego fui al San Rafael y en ese momento en Loyola no había mujeres. Justamente cuando yo iba para cuarto de básica fue cuando entró la primera generación de mujeres a Loyola. Y mi mamá, obviamente, que laboraba en Loyola, labora en Loyola actualmente, pues quiso que nosotros estuviéramos allá. Entonces, tomé mi examen de admisión y entré a Loyola. Al principio la experiencia era un poco difícil porque recuerdo que en el curso solamente habíamos 3 niñas y luego todos eran niños. De hecho, yo entiendo que eso influyó en mi educación porque yo soy como más amante a llevarme bien con los hombres que con las mujeres porque desde pequeñita la relación fue más con hombres, perdón. Entonces entré a Loyola ya una niña pequeña en cuarto de primaria y a partir de ahí empecé a crecer en la escuela básica pues en ese ambiente de Loyola. Ya estando en Loyola uno mentalmente se va preparando viendo por ejemplo las carreras técnicas
y yo decía que yo quería estudiar electrónica digital y que si yo no pasaba el examen de admisión para esa carrera en específico, pues yo no iba a estudiar en Loyola. O sea, en ese sentido yo fui bien exigente conmigo misma y siempre traté de tener buenas calificaciones porque siempre decían que los mejores eran los que iban a electrónica digital. Entonces, en el año 98, yo soy matrícula 98210 del Instituto Politécnico Loyola, pues nosotros tomamos el examen de admisión para la superior, porque era así, y ahí yo seleccioné la carrera de electrónica, pasé mi examen y entré pues primero al primero pretécnico, que en ese momento todavía no estamos en carrera, pero ya guiándome hacia ese camino. ¿Y por qué electrónica digital? ¿Ya tú tenías alguna referencia? ¿Tú habías leído en tu casa, alguien te había hablado? Porque tan específica, electrónica digital. Bueno, primero a mí, yo siempre he sido amante de las computadoras, siempre me ha gustado la tecnología y como que electrónica digital era la carrera que más se asociaba a eso. Como por ejemplo agronomía no tiene nada que ver con eso, la mecánica tampoco, electricidad tampoco. Entonces estaba electrónica digital y electrónica en comunicación. Entonces siempre como que uno tiende a pensar que las personas que están en electrónica digital que son como más, siempre decían como que lo más inteligente, y a mí siempre como que esa parte me apasionaba más realmente. Y por eso yo quería como estudiar esa carrera porque estaba más asociada al tema de las computadoras que la comunicación, porque electrónica en comunicación era más radio, televisión, así era que uno lo veía ya de pequeño. Por eso me incliné con electrónica digital. ¿Y las materias de electrónica digital? Cuéntame, supongo que hay mucha matemática y sí, hay mucha física. Realmente hay mucha matemática, tenemos física, al igual que en Loyola. Todas las carreras tienen mucha matemática, o sea, de hecho, Loyola es una institución que se ha caracterizado por formar bien a sus estudiantes en términos de matemática, o sea, no siempre somos la diferencia. Cuando yo llegué a INTEC, yo recuerdo que siempre nos decían, ellos son del Loyola, siempre esa era la frase, ellos son del Loyola, porque era como que los que son del Loyola eran los guruses en matemáticas, y realmente eso es algo que no solamente porque tú seas electrónico, el que estudió electrónica, el que estudió electricidad, el que estudió cualquier carrera técnica mecánica, siempre tuvo la oportunidad de llegar incluso hasta ecuaciones diferenciales que nosotros vimos en el Loyola, que es algo como que un nivel avanzado que se supone que tú lo ves en la universidad. Y yo recuerdo haberlo visto con Marino Brito. Entonces realmente, cuando yo llegué a INTEC, siempre me decían, no, ellos son de Loyola, y me exoneraron matemáticas, me exoneraron la 1 y la 2, por el nivel tan avanzado en matemáticas que Loyola siempre ha tenido y siempre se ha caracterizado. Cuando tú estudiaste electrónica digital, cuando entraron las chicas, ¿había muchas chicas contigo ya en el proceso para graduarte como electrónica? Como electrónica digital. Si yo te pudiera decir que comparado a cuando entré, ¿verdad?, en cuarto de primaria, que solamente éramos 3 de un curso, no sé, de 25, cuando nos graduamos en mi curso tenían que haber por lo menos 1/3 de la población eran mujeres. O sea, algunas 10 a 12 mujeres dentro de un grupo de 30 que más o menos habíamos en mi curso. ¿Y cómo tú calificabas? ¿Cómo tú calificabas a tu compañera? ¿De buenas o medio tímida? Realmente yo diría que muy buenas. O sea, en mi curso todo el grupo era muy bueno. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas a nuestra institución, te sugerimos que visites el Museo de Biología Padre Julio Cicero. Tenemos una muestra de la flora y la fauna de todo el país, además de colecciones de zoología, minerales y rocas. Haz tu cita. Ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensión 3082, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos en el Museo de Biología Padre Julio Cicero, del Instituto Politécnico Loyola. ...2017... Año del 65 aniversario. Instituto Politécnico Loyola. Fidelidad y excelencia.
En octubre de 1951 y 1952, nace la idea. El padre Luis González Posada propone crear una escuela técnica popular en República Dominicana e invita al padre Ángel Arias a hacer un estudio de factibilidad. El 23 de octubre del año 1952, luego de 3 meses de la firma del contrato entre el gobierno dominicano y la Compañía de Jesús, es inaugurado solemnemente el Instituto Politécnico Loyola, con 691 alumnos de bachillerato técnico y 63 alumnos de primaria. 2017, año del 65 aniversario. Instituto Politécnico Loyola, fidelidad y excelencia. Si no tienes un espacio para estudiar o terminar algún proyecto, la Biblioteca San Francisco Javier te lo ofrece. Puedes trabajar con tu computadora conectada a nuestra red Wi-Fi o aprovechar nuestros 16,000 volúmenes. Biblioteca San Francisco Javier. Nuestros servicios de 8 a 10 de la noche de lunes a viernes, sábados de 8 a 5 de la tarde y domingos de 8 a 12 del mediodía. Biblioteca San Francisco Javier del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Bien, señores, continuamos de verdad con esta entrevista como tan interesante. Yo te preguntaba, Pamela, la calidad de tus compañeras, porque quizás en Loyola, como siempre fue una institución donde solamente estudiaban los hombres y una carrera como electrónica digital, rendían, daban el 100% tus compañeras que tú me decías que era más o menos un tercio de los que estaban con ustedes. Realmente sí, o sea, particularmente en mi curso, la mayoría de las chicas eran excelentes, o sea, por no decir todas, pero realmente eran excelentes. O sea, de hecho, cada una de ellas tiene su historia, cada una de ellas tiene su historia de éxito y de progreso, porque precisamente son jóvenes que todas se preocupaban mucho por su preparación y por su educación. Y tú preguntas a cualquiera de los profesores de nosotros en su momento, de ese curso en particular, EDB, de mi generación, y todo el mundo te va a hablar realmente muchas cosas positivas en ese sentido. A propósito, historias que se pueden contar, porque quizá hay algunas que no se pueden contar, pero cuéntame, por ejemplo, no se produjo nunca como esa competencia entre los muchachos y las muchachas, de que nosotros vamos a sacar las notas y ustedes van a tener que trabajar mucho como para caernos atrás. ¿Nunca se dio eso? No, realmente en mi curso era todo lo contrario. Nosotros hicimos mucha sinergia y la mayoría de los grupos estaban conformados por mujeres y hombres. O sea, en conjunto. Por ejemplo, el grupo mío, yo era la única mujer. Entonces, así como que tú veías lo mismo en la mayoría de los grupos, como la mayoría de los grupos estaban conformados entre mujeres y hombres, siempre como que era en equipo que trabajábamos. En ese sentido. Lo que sí se daba era competencia, por ejemplo, quizá entre nosotras mismas, no de que entre mujeres y hombres, no, sino entre las mismas mujeres, o entre los mismos hombres, o entre los diferentes grupos, de que este grupo se quiere resaltar más que otro en particular. ¿Alguna anécdota especial que tú recuerdes, que todavía ahora tú piensas en eso y te da risa? Algo que pasó en alguna de las materias. Lo que más risa me da y lo que yo así más recuerdo fue el proceso de preparación para la feria técnica. Yo creo que de Loyola esa es la experiencia, yo diría, más bonita y de más enseñanza para un alumno, porque tú vives como la antesala de un trabajo, digo de un trabajo laboral, en el mundo laboral. O sea, yo recuerdo cómo nosotros salíamos muy tarde, cómo nosotros incluso amanecimos trabajando en nuestro proyecto de la feria técnica en mi grupo, como por ejemplo llamábamos a nuestros padres, a mi mamá: mami, tengo hambre, tráeme cena, y mami tenía que preparar cena para mí, para todo el grupo, e irnos a llevar cena.
cómo nosotros, por ejemplo, tuvimos que ir a Santo Domingo, en el caso de nosotros a Indotel, buscando recursos prestados, pidiéndole también al rector en su momento que nos hiciera donación para el proyecto. Entonces, ese involucramiento que tuvimos, realmente para mí fue la experiencia, la anécdota más bonita, porque nos complementamos mucho como equipo y al final el producto terminado, que fue el proyecto de tesis, en el caso mío, nosotros hicimos un sistema de seguimiento solar, que básicamente eran paneles solares que seguían al sol, se movían con sensores, y realmente ese producto terminado nos llenaba esa satisfacción de del haber cumplido con la meta que nos propusimos. En el caso mío, lamentablemente nosotros no pudimos llegar a la feria técnica, no pudimos completarlo a tiempo. ¿Y qué pasó? Pero por las mismas complicaciones, por ejemplo, uno de los paneles solares se rompió. Eso fue algo bien chistoso. Los paneles estaban en mi casa y un tío mío fue a ponerle la mano a uno de ellos y el panel se cayó y se rompió en miles de pedazos. Y un panel costoso, o sea, estamos hablando de algo que valía 20,000 pesos en el 2003. Carísimo. Y nosotros, Dios mío, ¿y qué nosotros vamos a hacer? Y ahí fue que nosotros empezamos a pedir ayuda al rector, porque nos lo había prestado Indotel, para nosotros poder comprar el panel a ellos. Y entonces Loyola nos dio la colaboración, creo que ellos nos dieron la mitad, y entonces la otra mitad, mis compañeros muy solidarios conmigo, porque fue en mi casa, o sea, yo debí costearlo yo sola. Sin embargo, mis compañeros bien solidarios conmigo, dividimos el costo de la diferencia entre los tres, y así pudimos pagar el panel. ¿Y qué hizo tu tío cuando rompió eso? Bueno, desaparecerse para no verme la cara, porque yo lo quería matar. Mi tío Moreno, sí, realmente desaparecerse para no verme la cara, porque mira, de verdad fue una experiencia bien, bien frustrante en ese sentido, pero gracias a Dios salimos exitosos. Por todo lo que uno hace con fe y con buena voluntad, sale bien. Qué bien. ¿Te gusta la matemática? Me decía. Sí. Pero había otra materia en especial, como que tú decías, qué pasión siento fuera de la matemática. Sí, programación. Sí, a mí siempre me gustó mucho la programación. En electrónica, por ejemplo, tú programabas microprocesadores, microcontroladores, y realmente la programación es una de las cosas que más me gustó de la carrera de electrónica, porque te enseña a tener un pensamiento lógico para tú organizar, por ejemplo, la idea de lo que tú andas buscando. Yo quiero un programa que me haga esto y esto. Entonces tú organizas tu pensamiento y en función a eso tú vas creando ese programa. De hecho, en mi tesis yo fui la que hice el programa del sistema de seguimiento solar que hicimos con el microcontrolador. Y luego de eso, entonces, cuando yo salgo de Loyola, yo quería continuar en el mundo de la programación. Y eso me enseñó en el proceso de aprendizaje para mi vida y para mi carrera profesional a ser bien organizada y bien planificada. En ese sentido, o sea, yo no puedo iniciar nada sin yo organizar todas mis ideas, sin yo hacer un plan de trabajo, porque yo siempre he dicho que la base de una buena ejecución es un buen plan. Si tú no tienes un buen plan para tú arrancar a trabajar, olvídate que las cosas no te van a salir bien. Pero si tú haces un buen plan de lo que tú quieres, luego la ejecución va a ser exitosa. Es decir, eso tú lo practicas en toda diario, tu vida. En todo. En tu casa. En todo. Yo soy excesivamente enferma con la planificación. Y eso viene de ahí, porque siempre cuando para tú hacer las cosas bien, tú tienes que organizarte, tú tienes que organizar tus ideas. Y yo en todo soy así. ¿Y por qué tú no seguiste la programación? Porque luego que estoy seleccionando universidad, yo iba a estudiar en APEC, electrónica en computadoras. Mi mamá quería que yo estudiara en INTEC. En INTEC entonces era electrónica, no daban electrónica en computadora, sino electrónica o sistemas. Cuando yo vi los pensum, el pensum, o sea, honestamente, para mí el pensum de ambas carreras era prácticamente lo mismo que yo vi en Loyola. Era como volver a repetir la carrera y yo quería algo diferente. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de irme por ingeniería industrial, porque yo no quería como volver a repetir lo mismo, porque para mí lo que yo había aprendido de Loyola había sido más que suficiente para mi carrera profesional. Entonces era como que volver a repetir la materia con otros profesores, pero en esencia el mismo contenido. Entonces te alejaste un poquito. En ese sentido sí, me alejé un poco y entonces me incliné por estudiar ingeniería industrial en INTEC.
Bien, un profesor que te haya de verdad como que te marcara, que tú dices, wow, ese profesor para mí excelente. Uno o varios Ese profesores. gancho. No, un profesor como que tú le recuerdas, como que Realmente en mi caso no es uno, o sea, yo tuve muchísimos profesores buenos y que yo quiero muchísimo. por ejemplo, varios. De verdad, varios. Mira, si inicio voy a empezar, me voy a enfocar en la básica. O sea, en la básica, Saudi fue la profesora que marcó, o sea, mi existencia, por así decirlo. Luego entonces, porque ella siempre era bien atenta, bien cosa con, por ejemplo, enseñándonos español y todo eso. Luego entonces, cuando yo entro a la superior, yo tenía dos profesoras que fueron las que más me llegaron. Una es Josefa, perdón, y la otra es Maurice, que es de matemáticas, o sea, muy buena, excelente. Luego entonces cuando yo sigo pues avanzando en la carrera, que estoy ya en mi carrera técnica, a nivel de matemáticas, o sea, yo, ¿qué te digo? Yo tuve a Antonio, muy bueno, tuve a Marino, o sea, una eminencia, realmente, y yo amo las matemáticas, te lo digo. En español también, entonces tuve varias profesoras muy buenas, que tuvieron ahí bien de cerca conmigo, incluyendo a mi madre, aunque te puedo decir que la experiencia con ella no fue tan buena, es otro tema, pero realmente, por ejemplo, sí tuve buenas experiencias con Yolanda, fue una buena profesora, en electrónica con Ricardo, y en el área de dibujos, siempre recuerdo a este profesor, pero se me va el nombre de él, que siempre, o sea, siempre lo tengo en mente, porque fue una persona que, de estos profesores que comparten mucho sus experiencias laborales y como que le van guiando a uno en la vida, pero realmente el nombre de él siempre se me va. ¿Y qué te digo? O sea, realmente yo tuve muchos profesores muy buenos, pero el que más yo siempre he mencionado es a Marino, porque él fue la materia, el área que a mí más me impactó. ¿Mantienes buena contacto con los compañeros, tanto los muchachos como las muchachas que estudiaron contigo? Tenemos dos tipos de contacto. Nosotros tenemos un grupo de la promoción, de hecho lo tenemos en WhatsApp, que diariamente tenemos contacto, o sea, ahí, ¿verdad? No, uno no deja de hablar, y eso es la promoción completa de mi año, de mi generación, del 2003, que nos graduamos en el 2003. Y con relación a mi grupo específico de mi curso, pues sí mantengo contacto casi siempre por Facebook, porque en mi caso la mayoría de mis compañeros se fueron a vivir al exterior. Oh, pero mira qué cosa Ujú. tan rara. Sí, que tú eres de las pocas que se quedó en el país. Eso es así. De hecho, prácticamente yo pudiera decir que el 70% de mi curso se fue a vivir fuera. Y están ejerciendo allá. Algunos se han dedicado, como yo digo, a estudiar, se han dedicado solamente a estudiar. Hay otros que sí, que están ejerciendo. De hecho, yo, por ejemplo, en ese momento, no sé si tú recuerdas unos años, que fue más o menos 2003, 2004, donde se hizo muy famoso en el país las becas internacionales. La mayoría de mis compañeros tomaron esas becas y se fueron a estudiar a Estados Unidos. Hubo uno que se fue a estudiar a Cuba, algunos se fueron a estudiar a Costa Rica, otros se fueron a estudiar a Europa, en fin. La mayoría se fue a estudiar fuera. Y en el caso tuyo, que yo supongo que tú tuviste quizás igual oportunidad, ¿por qué no, como ¿Por que qué no no te lo llamó la hice? atención? No, porque yo desde que salí de Loyola empecé a trabajar. Yo estuve trabajando, trabajé en NACO y estaba en la universidad. Cuando eso se dio, ya yo tenía un año y pico en la universidad y yo no quería dejar como echar a la basura ese tiempo que ya yo había cursado en INTEC. Y yo entendía que era más productivo para mí terminar INTEC y luego buscar por una maestría fuera si yo quería hacerlo fuera. Y realmente eso fue lo que consideré. Preferí entonces seguir trabajando. Luego de NACO yo entré a trabajar a Combatec en el 2005. Yo tengo ya 12 años trabajando en esta empresa. Y realmente como seguí desarrollándome profesionalmente y seguí creciendo en ese sentido laboralmente, no vi la necesidad de tener que irme fuera. Yo entendía que para mí eso era un stop, una pausa. Y de hecho aún lo veo así. O sea, yo no le quito a nadie su deseo ni sus ganas de irse a estudiar fuera.
pero todo el que lo hace tiene que estar consciente de que tú haces un stop en tu vida cuando tú solamente te dedicas a estudiar y no trabajas luego de tú salir de una institución técnica. Porque por eso quizás algunos hoy están en una posición, para no mencionarme a mí misma, y otros apenas están iniciando porque no tienen ningún tipo de experiencia. Entonces se van a estudiar fuera, duran 4 años, luego regresan al país, no se sienten cómodos en el país, quieren entonces buscar una beca para irse a hacer una maestría fuera nuevamente, se van, duran 2 años más fuera y cuando regresan entienden que van a conseguir un trabajo de gerencia cuando tú nunca has tenido experiencia siendo ni siquiera supervisor. Entonces, obviamente tú tienes mucha preparación, pero no tienes experiencia, entonces luego buscan trabajos, por ejemplo, como supervisor y lo encuentran que están sobrecalificados porque tienen demasiada preparación para la experiencia laboral o para el trabajo que están buscando. Entonces, realmente, como digo, o sea, yo siempre, el deseo de cada quien hay que respetarlo, pero usted tiene que saber compensar y medir realmente el futuro que usted anda buscando. Si al final usted lo que se quiere es vivir fuera del país, perfecto, pero si usted quiere sembrar raíces en su país, tiene que tomar en cuenta que la preparación en su país vale mucho. Tú luego que terminaste en INTEC también hiciste una maestría. Sí, yo hice una maestría en alta gerencia en INTEC también. Y la hice, luego de que terminé, duré 2 años sin estudiar y entonces entré a la maestría en el 2010 y la concluí en el 2012. Y no es muy difícil porque oigo aquí que INTEC es una universidad que hay que ir a estudiar. Es difícil. Yo, por ejemplo, sé que como mujer, yo tengo un carácter bien fuerte y tengo mucha voluntad de hacer las cosas. O sea, eso no me limita. Quizá algunas personas se encuentran que es mucho trabajo estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero es cuestión de uno ponerse un objetivo y ese era mi objetivo. O sea, yo siempre decía, no, yo tengo que terminar mi universidad, yo quiero hacer mi maestría incluso antes de casarme y antes de tener hijos porque yo quiero, ¿verdad?, asegurar ese paso y luego de eso entonces lo otro. Y realmente es difícil, o sea, tú no te imaginas la cantidad de veces que yo tuve que amanecer y venir amanecida de INTEC al trabajo. O sea, fueron muchas las veces que estuve, por ejemplo, dando una materia, haciendo un proyecto y amanecía en INTEC hasta las 6 de la mañana y manejaba para San Cristóbal a bañarme para venir a trabajar aquí a las 8 de la mañana. Sin dormir una hora. Y entonces te pasabas aquí 8 horas. Exactamente. Tú me veías que a la hora del almuerzo yo me recostaba en la cafetería. Cuando comía me recostaba ahí mis 30 minutos para seguir porque era parte de la batalla. Entonces tú venías para acá, pero cuando salías de aquí volvías de nuevo para INTEC. Tenía que volver para INTEC, así mismo. Y a propósito de las malas noches, ¿pasaste muchas malas noches mientras estuviste en el Politécnico Loyola? En Loyola yo pasé malas noches, pero casi siempre en Loyola más era cuando nosotros teníamos exámenes, que por ejemplo cuando no tenía examen uno se quedaba la noche entera estudiando para uno asegurar, verdad, esas puntuaciones, pero no tanto por proyecto, porque ya en Loyola, como es todavía la parte superior, no es un nivel universitario, los proyectos no son tan macro, no son tan complicados como en una universidad ya. Realmente el proyecto más complicado, como yo te mencioné, fue el de la feria técnica, pero después la mayoría son trabajos y yo no trabajaba. Cuando tú estudiaste, había que presentar un libro. Sí. ¿Y de qué era tu libro? Mi libro fue de cuentos. Realmente la mayoría de los cuentos eran cuentos de amor, pero fue una experiencia ¿Y cómo se llama tu libro? Muy interesante. Mira, si tú supieras que ahora mismo no recuerdo. Ay, mi mamá me mata, pero no recuerdo. Realmente no recuerdo el nombre del libro. Pero sí, o sea, en el caso mío, a mí me tocó con Marilyn cuando nosotros hicimos el libro. Y fue un libro bien, bien interesante. Es una experiencia de verdad única también y diferente de Loyola. No sé cómo están, si ahora en otros colegios o instituciones le están copiando. Pero realmente ahora mismo no recuerdo, pero sí era un libro de cuentos y eran básicamente cuentos de amor y cuentos de esas experiencias que uno vive, señorita, en esa etapa de la vida. ¿Y anda por ahí? ¿Tu libro se perdió? No, yo lo tengo en mi casa, yo lo conservo. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, yo conservo todas mis cosas. Incluso yo tengo todavía los cuadernos de cuando yo estaba en Loyola. Que mami dice, mira, cuando yo termine, yo voy a empezar a recoger todo eso. Sí, realmente yo en ese sentido guardo mucho. ¿Y para ti qué significa el Instituto Politécnico Loyola?
Para mí el Instituto Politécnico Loyola fue la base o es la base y el fundamento de mi vida y de mi carrera, porque es que Loyola, fuera del aspecto técnico, te prepara a ti como profesional, o sea, te hace que tú tengas como esa fortaleza de como joven para tú seguir creciendo y para tú seguir desarrollándote. Y realmente, tú sabes que siempre uno dice, ok, mi alma mater, yo tengo varias alma mater porque realmente Loyola para mí es un alma mater, al igual que Intec para mí fue un alma mater, cada una, ¿verdad?, con sus diferencias, pero Loyola fue el fundamento, o sea, esa definición de actitudes, de carácter, salieron de Loyola. Y luego esa personalidad que te diferencia en otra universidad, que es el comentario que te dije que le dicen a uno, ellos son del Loyola. A mí me da risa porque siempre le ponen el del Loyola. Esa diferencia lo hace precisamente lo que esos fundamentos y esa formación que te dan en Loyola. Que es algo que realmente yo entiendo que Loyola siempre tiene que preocuparse por mantener. Por ejemplo, ese decano, que cada vez que me veía con los pantalones ligeramente apretaditos, iba, mira, tiene que cambiar, y me devolvía. Que si tenía un rotico por ahí, mira, que los pantalones me devolvía. O sea, esa cosa que en el momento uno se incomoda y uno dice, ay, pero este hombre, pero realmente son de las cosas que te forman como persona. Actualmente, de la posición que estás aquí en Combatec, ¿cuál es? Yo soy gerente de manufactura aquí en Combatec. Uh-huh. Y he pasado ya por varias posiciones aquí en estos 12 años. Realmente no me puedo quejar en ese sentido de mi crecimiento profesional, porque como te mencioné al principio, yo entré aquí hace 12 años y entré como líder de una línea de manufactura. Y gracias a esa preparación y esa formación, pues eso me ha ayudado y me ha permitido crecer dentro de la empresa. Estás escuchando Huellas. Cada semana les invitamos a conocer más historias de gente con valores, que ama la vida, que se esfuerza y deja sus huellas. Nos vemos el próximo sábado. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Magis te escucha. Llámanos 809-528-1357 o comparte tus comentarios en WhatsApp 829-806-9830. Magis 98.3 FM, educativa y romántica.